Y estamos en otra entrega del Triángulo de la Confianza, hoy para dialogar sobre violencias y de ellas la que se ejerce también desde el conocimiento. Para este tema invitamos a Ilenis Macías, informática de profesión, a Carlos Rojas, realizador, y a Jorge Brooks, representante de Danza Contemporánea de Cuba y promotor cultural. Vamos a ver qué sale de este debate. La bienvenida al Triángulo de la Confianza desde una de nuestras sedes itinerantes, que es el Hotel Iberostar Gran Pácar, aquí en La Habana, en el Prado habanero. Hoy vamos a tratar un tema con el que queremos desarrollar nuestro diálogo, que es violencia también desde el conocimiento, o sea, la violencia que se genera desde el conocimiento. Es un tema evidentemente complejo, pero no por menos fuera de nuestro contexto. Bienvenidos y gracias por su tiempo al Triángulo de la Confianza. ¿Cuáles son las formas más comunes de violencia que ustedes conocen? La más común, la más corriente es puede ser la que se manifiesta más abierta de una forma abusiva, con gritos, maltrato a niños, maltrato a adultos mayores. Lo que está pasando hoy en día en la calle, la gente está muy violenta, está manejando. Entonces estamos viviendo, yo creo que en un momento de una violencia cotidiana que tenemos que reflexionar todos cómo cambiar esa situación, que es un fenómeno bastante nuevo, bastante reciente en la sociedad cubana. Lo aprecia, tú me estás diciendo que es un fenómeno bastante reciente en la sociedad cubana. Ustedes también son de otros grupos etarios. ¿Cómo lo observan desde sus contextos? La manifestación de la violencia creo que la puedo visualizar ya sea verbal o física, como está diciendo el maestro. Desde mi punto de vista, es verdad que en estos tiempos se nota un poco más esa violencia, ya sea, incluso tal vez no necesite ni haber un diálogo tan siquiera, ya solamente entrar en un espacio. Tú puedes percibir tal vez la violencia en determinadas circunstancias, ¿no? Y creo que es un tema bastante interesante tratarlo porque eso nos va a ayudar un poco a gestionar cómo uno también reacciona hacia esa violencia que recibe, ya sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la misma calle, que creo que es en donde uno tiene que adaptarse al medio, ¿no? En la calle puede haber mucha violencia. Lo mismo puedes montarte en un taxi que te traten mal, porque sí, porque simplemente creo que la gente ha creado su espacio y se lo toma muy a pecho y de repente tú puedes convertirte en una supuesta víctima en ese momento, ¿no? Ilenis, ¿cómo lo ves desde tu contexto? Bueno, recientemente estaba un poco que también en el ámbito laboral, ¿no? Haciendo un poco de análisis desde el punto de vista de la profesión, ¿no? y del término que usted al inicio comentaba, violencia del conocimiento, y estamos acostumbrados a escuchar este tipo de violencia física, verbal, y cuando la tipificamos decimos la violencia de género, la violencia doméstica, pero bueno, la violencia del conocimiento, un poco que a reflexionar sobre puede desde el conocimiento generarse violencia. Claro. Entonces, ahí pensando, bueno, sí, y sobre todo en el aspecto de las labores, ¿no? Se manifiesta de diferentes maneras. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la carrera, cuando uno está estudiando, tiene esa necesidad, ¿no? El ser humano, de por sí, aunque no tenga un estudio, tiene la necesidad de información, de conocimiento, claro. Y eso va con las personas porque uno quiere crecer y prepararse, pero no siempre todo ese conocimiento que uno busca es bueno, ¿no? Hay que saber cómo utilizarlo y hay que saber hacer, porque a veces si no se convierte en un repositorio ahí de información, vamos acumulando y entonces, ¿qué hago con toda esa información? Y ahí viene en términos de yo sé más que... Y estamos haciendo violencia cuando estamos haciendo... Estamos siendo violentos. Violentos, sí. Nos estamos refiriendo, o sencillamente también podemos pensar, no, yo no voy con esa persona porque la otra lo explica mejor, sabe más.
Entonces estamos siendo también un poco que despectivos sobre las personas y estamos también identificando que puede ser un tipo de violencia. Qué interesante que empezamos por lo que más se ve, pero también subyacen, porque tú habías hablado, tú nos llevaste, digamos, por el tema de la violencia doméstica, el tema de la violencia de género, la violencia psicológica, que también la ejercemos mucho en nuestro contexto. Es decir, tú decías algo muy interesante que me llamó la atención, que antes no se veía así. ¿Por qué me dices eso? ¿O está más a flor de piel, digamos, más a la mano, por así decirlo? Sí, mira, ahora estamos a la mano y tiene que ver con muchos factores, desde factores económicos, sociológicos, tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con una cosa muy que se ha desarrollado mucho en los últimos años, que es la nueva tecnología, las redes sociales. La misma televisión también transmite violencia. Y eso muchas veces genera también actitudes, ¿no? Actitudes y una violencia que se genera desde el propio desconocimiento y de la ignorancia. A veces, desde el desconocimiento y la ignorancia, la gente te impone violencia, que muchas veces está generada porque, bueno, es muy fácil tomar un teléfono, no sé qué, tiene la información a mano. O alguien se impone por algo que supuestamente leyó o dijo en las redes y eso lo da por hecho. Violencia del conocimiento, al revés. Al revés, del propio desconocimiento, porque también en los últimos años hay una tendencia, por lo menos en mi medio se ve mucho, de que para qué hace falta estudiar. La gente se siente con el derecho de titularse, de recibirse de cualquier cosa, no importa, sin asistir a clase, o sin estudiar y sin leer. Pero esa misma gente entonces te impone a veces criterios que están completamente errados, completamente equivocados, y lo ejercen también muchas veces desde posiciones de poder. Bueno, ya eso es un problema. Sí, claro. Ya eso es un problema, ¿sí? Te voy a añadir un problemón. Sí, exactamente. Desde mi punto de vista, podría decir como joven que sí, en estos tiempos se ve mucho eso de la superficialidad del conocimiento, de no me hace falta estudiar una carrera o no me hace falta conocer acerca de eso, pero también eso tiene una influencia, porque desde mi punto de vista, yo he visto también como un ataque, cierto ataque de parte de las personas que tienen un vasto conocimiento, como por ejemplo que tú entras a un grupo en una profesión nueva y se vio mucho de que, bueno, yo me impongo porque yo conozco más que tú, yo tengo más experiencia, entonces voy a saquearte totalmente, ¿no? Y creo que ahí viene un poco ese comportamiento de los jóvenes, de cierta forma, ¿no? Decir, a mí no me hace falta, ¿no? Y no quiero cubrir tal cosa, pero un extremo esos ambos extremos son totalmente dañinos. Claro. Y todos llevan a lo mismo, a la violencia. Los extremos, sí, si tú querías. Sí, pero sin embargo, también algo muy interesante de lo que estaban comentando, a veces las titulaciones, por tener un título, no requiere que la persona sepa, porque puede ser que tenga toda la información, toda la preparación, pero no sabe hacer. Entonces hay un tránsito en el que tienes que llevar a la acción y puede ser que ese titulado realmente no tenga la capacidad, no haya asimilado o reflexionado sobre las cuestiones de cómo poner en práctica. Y ahí también hay un espacio de violencia. Un ejercicio también de la imposición del poder. El título no te da ese derecho. Exacto. Y ahí también es cuestionable. Entonces, ningún extremo es bueno. Vamos a hacer una pausita. Encendemos el incienso para refrescar. No entregarnos a ningún tipo de violencia. Estamos en el Triángulo de la Confianza. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando en el Triángulo de la Confianza sobre las violencias, esta vez desde el conocimiento, ¿no? ¿Cuál es la frontera con lo dañino? Cuando tú hablabas ahorita de la persona que se impone, aquí hay dos cosas que estamos viendo. Está la persona que se tituló de esta manera, como la que tú estás hablando, y está la persona que tiene el gran vasto conocimiento. ¿Cuándo tú estableces una frontera con esto o cuándo esta relación puede comenzar a ser realmente nociva o dañina? Mira, yo pienso que las personas tienen que ser lo suficientemente inteligentes. Que las personas no tienen que ser lo suficiente. Tienen que ser. Sí. Yo, por ejemplo, la gente siempre me asocia al mundo de la cultura.
yo le digo a todo el mundo, yo me formé en el ferrocarril. Yo soy un trabajador con formación ferroviaria, es decir, donde hay muchos tabúes de mucha gente y realmente te puedo decir que siempre recuerdo con tremendo cariño la etapa a los 15 años de ferrocarril porque me formaron. Y una de las primeras cosas que aprendí es que a borrar esa diferencia de que tú tienes un título o no tienes un título, eso no importa. Porque a veces las personas que no lo suelen tener te dicen, no, porque tú estudiaste. Estudiar, tú vas y estudias, pero el estudiar, no titularte o tener un título no te da los conocimientos necesarios para enfrentarte a la vida, a las personas, que es lo más importante. Y entonces eso lo aprendí de muy joven, eso lo borré de un plumazo. Yo trabajo con gente muy jóvenes. Claro. Trabajo también con gentes mayores. Hay gentes mayores que yo lo veo con mucha admiración, como pasa con Isidro Rolando, estábamos montando Surcari, donde tú tienes que transmitir conocimiento. Es una experiencia que requiere mucha técnica, interpretación. Vas a hacer una obra de arte que tiene 50 años, esa persona que lo hizo te va a transmitir ese conocimiento. Yo me maravillaba cómo desde el primer día él decía, lo van a hacer, lo pueden hacer. Me decía después cuando conversaba, tranquilo, lo van a hacer, se puede hacer. Y yo me maravillaba cómo era capaz de darle esa confianza a esa gente joven que apenas tienen 20 años, que van a enfrentarse a una obra que tiene una historia, con una responsabilidad, que vas a hacer escenas representando una compañía, y lo tienes que hacer bien. Y Isidro, con todo el amor del mundo, decía, lo van a hacer. Sin embargo, te enfrentas a otro tipo de violencia, de que no te sabes las letras, te voy a quitar porque no lo estás haciendo bien, te cambio. Cuando tú, por ejemplo, en el medio que yo me desenvuelvo, cuando alguien tiene una espada de Damocles de que si no lo hago bien me van a quitar, lo vas a hacer mal. Totalmente. Bueno, la presión que tienes encima también es muy Es grande. terrible, y eso es violencia. Eso se llama mobbing. En el ambiente laboral le dicen mobbing. Cuando te presionan, ¿no? Claro. Desde algún Y punto de con vista. más tiempo, todo el mundo no tiene el mismo nivel de captación. Lo puedes Claro. hacer, lleva más tiempo, más trabajo, pero lo vas a hacer. Y eso es una violencia a veces terrible. Y pasa con los estudiantes, por ejemplo, de danza, de ballet. No puedes subir de peso, no puedes esto, no puedes lo otro. Terminan entonces con problemas gástricos, con una serie de problemas que cuando te encuentras en un medio adecuado, que tienes que trabajar entonces sin presión, bajan de peso, el peso que he querido, porque no tienes esa presión, porque eso es violencia. Claro. Pero también la ejerce uno sobre uno mismo también, porque ¿De a qué veces manera? nos cuestionamos y entonces decimos, no sé hacerlo. Y nos lo creemos. Claro. Y no es mejor buscar ayuda, por ejemplo. Me falta. Sí, sí. Estoy estudiando. Y en el momento no, ahora estoy estudiando tal cosa para poder hacerlo, porque no tienes el conocimiento. Y eso va en cualquier profesión, en cualquier ejercicio de una actividad que vaya a realizar uno, aunque no sea una profesión como tal estudiada. Pero también en ocasiones, ¿no? Pensamos yo me miro en el mundo en el que me muevo también, en la informática. Y eso que usted comentaba ahorita me hizo reflexionar también. Bueno, nos hemos encontrado muy buenos informáticos que no han estudiado una carrera. Claro. Entonces, va también de las posiciones, ¿no? Y las aptitudes que como persona, ¿no? Uno asuma y dice, lo voy a aprender porque lo voy a aprender. A lo mejor no lo aprendí por el método tradicional, lo aprendí y usamos la palabra en nuestro ámbito de la informática, no, somos cacharreros. Y entonces va también a esas propias barreras que nos creamos y nos estamos haciendo violencia también uno mismo. ¿Hasta dónde? ¿Tú querías añadir algo? Sí, agregando un poco el comentario del maestro, yo también estaba mirando un poco cuando se nos presentan esas situaciones en las que tenemos presente esa violencia. Me gustaría precisar como que uno también debe de amarse un poco cómo gestionar esas cosas, porque no simplemente quedarnos en estoy siendo ahora mismo víctima de una violencia determinada y quedarnos de manos cruzadas. Creo que también forma parte de amarse en el camino,
con respecto a O estudiar una también, carrera. por ejemplo, lo importante es decirlo en espacios como estos para que las personas también sepan de lo que están siendo víctimas. Exacto. Porque lo más frecuente es que estés siendo víctima y no te estés No dando lo cuenta reconozca, exacto. de lo que está ocurriendo, ¿no? Ha sucedido, ¿no? Sí, ¿cómo no? pasa mucho. Y Y a veces lo ponemos de manifestación y muchas veces lo O lo justificamos. naturalizamos. Y lo Lo Exacto. naturalizamos. Lo exacto. normalizamos. Es lo normal. Es Claro. normal. Y sin embargo Y es aún más es algo peligroso. más que va lacerando. Y a veces es consecuencia de eso, del desconocimiento de tus derechos. Claro. Volvemos al conocimiento-desconocimiento. Hay un juego ahí muy importante, porque a veces, y sobre todo la gente cuando es muy joven o tiene poca experiencia laboral o son estudiantes, no están muy impuestos muchas veces de cuáles son tus derechos como ser humano, como individuo, como persona, que tiene que respetar, que hay que respetar. Y entonces, a partir de ese desconocimiento tuyo, hay una persona que sobre ti va a ejercer y provocar siempre determinada violencia. Entonces, eso es importante a veces tenerlo en cuenta. Por lo menos gritar, a ver qué pasa. Sí, claro. ¿Han estado ustedes en contacto con casos parecidos o lo han visto de cerca, ya sea en el momento del estudio, en el momento laboral? Sí, yo creo que todos lo hemos tenido. Yo creo que sí, alguien dice que no, mentiría, porque es natural realmente. Porque también cuando ves el antecedente de todo ese proceso, hay como un miedo también por parte de la persona que acciona de esa forma, ¿no? Y en mi caso personal, yo recientemente en los trabajos que he tenido, sí, por supuesto, al asumir tantas tareas, por ejemplo, en algo que yo ni siquiera había estudiado y que era mi primera vez incursionando, tenía la presión grandísima de personas incluso importantes que estaban presionando constantemente, ya sin palabras, sin acciones, solamente con una mirada. Y eso me generaba mucho estrés a mí mismo. Y ahí entonces comenzaba un ciclo donde había una violencia puesta hacia mí y yo mismo me violentaba porque necesitaba y empezaba a encontrar cosas diferentes que no tenían nada que ver. La autoviolencia. Vamos a hacer Exacto. una pausita. Gracias a ustedes por las opiniones y sus sugerencias emitidas a este correo electrónico que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Gracias por la preferencia. Y seguimos en el Triángulo de la Confianza, bueno, esta vez hablando de las violencias y dentro de esas violencias, la violencia desde el conocimiento. Yo te había dejado para este momento porque creo que querías hablar cuando Carlos había dado su opinión, Sí. pero la pregunta era, la que había lanzado era si era frecuente o común haberse topado, haberse encontrado con algún caso de esto en el marco laboral o en la vida. Yo creo que lo más difícil es reconocer que se está dando. Que se está dando, exacto. Pero una vez que la persona tiene la capacidad de reconocerlo, creo que se manifiesta constantemente. Lo vemos en muchos ejemplos. Y sobre todo, enmarcándolo, creo que en del ámbito laboral se manifiesta muchísimo, ya apartándolo de la violencia en la familia, la violencia doméstica, un poco que la que más acostumbrados estamos. Fíjate, en el ámbito a mí me laboral. gustó que empezáramos por las violencias más visibles, Sí. porque justo de la que estamos hablando hoy es una violencia casi naturalizada, aunque la damos por hecha, los superiores te dicen, tienes que hacer y tal, y realmente es una violencia que está bastante, tampoco diría que invisibilizada, pero subsumida en un entramado de responsabilidades y deberes que uno no alcanza a ver. Es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Que uno lo logre visualizar. Y saber Sí. actuar. Primero, antes de llegar al saber actuar, ¿han ayudado a alguien en esta situación? Sí, mira, yo trabajo con gente muy joven y me identifico mucho con lo que dice Carlos, por ejemplo. A veces llegan de las escuelas, apenas tienen experiencia y lo estás presionando porque tú necesitas que esa persona que llegó De un resultado. por fenotipos, por una serie de cosas, de un resultado. Y a veces hay 20 gente que lo puede hacer también, pero tú como líder de algo,
te estás fijando en esta persona y tú quieres que lo haga, y sin embargo esa persona aún no está preparada. Necesita que tú lo ayudes, Claro. que tú le abras muchas puertas, muchos caminos, que lo provea de conocimientos, técnicas, y eso. Entonces tú juegas un rol. Mi rol muchas veces es, yo soy el que cuido a los muchachos en la compañía, el que se faja con los muchachos en la compañía, el que le busca el trabajo. Parte. A ver, yo soy el que tengo que tener a dos manos. Y ¿Eres entonces, un mediador? Sí, tengo que mediar. A veces me encuentro en situaciones donde yo soy el que digo, oye, tú puedes, relájate, no sé qué. O decirte, oye, almirante, tú estás presionando mucho, por favor, dale tiempo, ya se lo aprenderá. No puedes estar constantemente diciéndole que lo está haciendo mal, porque lo va a seguir haciendo mal. Entonces tienes que mediar. Necesitas en medios laborales gente que sea capaces de mediar, que se sientan con la responsabilidad De de conducir. intervenir. Exacto. Y de conducir, Y de de guiar. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que Ambas mediar, partes. ayudar, conducir e identificar también ayudan a cuidar a esa persona, ¿no? Que Claro. todo el mundo es importante en las cosas que hacen, Claro. ¿cierto? Por supuesto. Sí. Cada rol, cada persona tiene no solamente la capacidad, creo yo, todos los tenemos, los tenemos. Unos lo desarrollan de una manera, como dice usted, a lo mejor llegó, pero lo va a lograr y darle esa confianza también a la persona. Y entonces hay que trabajar no solamente en eso, sino en esa conducción de cómo guiarlo, cómo identificarlo y cómo trabajarlo. Entonces, va mucho también de, ya yo lo decía, para mí parte mucho también de la posición de la persona, de cuánto tú te propongas y de cuánto tú logres tener o llegar a ese resultado. Hay algunos que la meta se la ponen muy alta y van escalando, y cada cual, eso la gente le dice, deja el niño, él tiene su ritmo de aprendizaje. Todo el mundo no tiene el mismo ritmo de aprendizaje, o sea, hay unos que transitan en un periodo más agendan al largo de niño de una tiempo. manera tan violenta que el niño Claro. tiene 18 opciones y ninguna. Yo estaba pensando en realmente. eso y entonces me estaba poniendo en la posición de madre Sí, eso pasa. y ejercer esa presión. No te sabes las tablas de multiplicar, pero entonces agredes. Y entonces hay que ver también cómo conducir. Y dice, piensa antes de hablar, porque bueno, las palabras pueden ser hirientes, Claro. ejercer cierta violencia Tienen un sobre peso. eso y tienen un peso. Así es. Entonces hay que pensar antes de hablar, porque puede ser que lo esté violentando de alguna manera, ejerciendo esa presión, fíjese, y es en la educación propiamente, de la educación que parte de la casa. Claro. Claro. Pero Sí. fíjate que en el medio artístico se da un fenómeno. Llegan a trabajar apenas adolescentes, que han pasado Sí, la adolescencia. No es como que transitan a la universidad. No. Empiezan a trabajar con 18 años, a veces con 17, es decir, que son muy jóvenes. Exacto. Hay un nivel de responsabilidad, de compromiso, de conocimiento que necesitan tenerlo. A mí me pasa, si no veo familia en el medio que se preocupa, ¿ves? Porque llegan con 17, hay gente que ha llegado con 16 años Tienen porque que tienen madurar todo el talento muy del rápido, mundo, sí. tienen mucho talento. Pero hay un acompañamiento familiar que es necesario todavía. Porque no es el que terminó la universidad que tiene 23, 25 años. Este tiene 17 años, tiene 18 años. Y está asumiendo una responsabilidad, un rol, que al final cuando tú lo ves en escena, tanto en Cuba como en cualquier parte, estás representando a Cuba, es tremenda responsabilidad. Claro. Es una responsabilidad muy grande que está asumiendo. Entonces ahí también viene todo el tema del poder. Juegan muchos factores. ¿Tú vas a añadir algo? Sí. Sí, quisiera añadir también, a ver, cada experiencia pienso que es individual. Y lo que se me hace un poco chocante es como, no quiero imponerme hacia nada, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese caso de los más expertos, que son los que nos enseñan a nosotros, esa presión y esa violencia que se crea por querer tener un resultado como muy rápido, muy acelerado, es real. O sea, realmente ellos viven así, viven como o lograron algún resultado bajo esa presión, haciendo una pregunta ese a ti. método. Sí, no, disculpa, no. Es que me gustaría saber si realmente lo hacen por metodología o es algo que aprendieron o es hereditario.
Tal vez. Mira, te voy a hacer una anécdota. Creo que es personológico. Sí, de una anécdota que es como que histórica. Cuando se funda Danza Contemporánea en Cuba, la funda Ramiro. Ramiro tenía determinadas características. Tenía muchas ganas de hacer y iba muy rápido en el hacer. Y estaba trabajando con gente que no tenían conocimientos técnicos. Es decir, que estaba condicionado un algo. Llegó una profesora mexicana, Elena Noriega, a la cual todos adoran, recuerdan y aman. Porque ellos dicen que Elena, con la presencia de Elena, que llegó en 1965, la compañía se funda en el 59, hasta Ramiro se comenzó a ser más humano, que es el Ramiro que conocemos nosotros hoy en día. Elena decía, cuando estaba enseñando, no hay nadie gris, tú puedes. Esa frase de no hay nadie gris ha marcado la historia de esa compañía de danza contemporánea en Cuba. Y es cierto. ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas, en nuestro entorno, para que esta violencia del conocimiento de la que estamos hablando, pues se reduzca, desaparezca? Tal vez es un poco idílico, pero que al menos se mantenga un poco al margen, muy rápido. ¿Sí? Creo que trabajar desde la experiencia. Si ya sabemos que eso está ocurriendo, pienso que la mejor forma es como reformarlo, crearlo de una forma un poco más potable, que no sea tan dura, ¿no? Que la responsabilidad se vea, pero también que hay un trabajo humano detrás de todas esas cosas para evitar que se siga heredando. Al final no es malo porque cada cual tiene su absorción con las diferentes experiencias y de ahí, bueno, pienso que esa pudiese ser una posible solución. Un camino, ¿sí? Yo ando en un plano, no por tu programa, sino hace un tiempo, con todo el mundo, por eso mismo, porque hay mucha violencia, sobre todo con la gente que empieza. Entonces, siempre digo, es una generación que tenemos que cuidar. Hay que cuidarlo. ¿Y cómo tú lo cuidas? Siendo más comprensivo, más humano, transmitiendo más conocimiento. No es que tú seas tolerante, sino que seas más comprensivo, que me identifique más contigo en lo que tú Ailenis. Yo creo que no es que vaya a desaparecer, pero sí podemos tener conductas para evitarlo. Y saber trabajar en cómo evitarlo pasa por saber que existe y reconocer cuándo ocurre. Entonces, de esa manera creo que sí, Claro sí, que y se sí. puede evitar. Oiga, muchísimas gracias por este tiempo que nos han dedicado acá en el Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la preferencia y por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.